Hola amigos, ¿cómo están? Yo les voy a hablar acerca de un tema muy importante acerca de la instrumentación industrial, como son las válvulas. En sí, ¿qué es la definición de válvula? Una válvula se puede definir como un aparato mecánico en el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de paso de líquidos o de gases mediante una pieza movible que se abre o se cierra. Las válvulas son uno de los instrumentos más usados a nivel industrial. Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir, cerrar, desconectar o conectar un proceso. Entre las partes de una válvula tenemos lo que es el diafragma, el muelle, el vástago, el cuerpo, la brida, el obturador, el asiento, la tapa, el indicador de posición e incluso en algunas un servomotor como un actuador. Existen una variedad de válvulas, entre las que destacan las siguientes. Por ejemplo, la válvula de globo. La válvula de globo, llamada así por disponer de un obturador en forma de globo, se caracteriza porque el flujo de entrada o salida es perpendicular al eje del obturador. Se clasifican en de simple asiento, de doble asiento y de obturador equilibrado. En la válvula de doble asiento, como por ejemplo, la fuerza de desequilibrio desarrollada por el fluido a través del obturador es menor que en la válvula de simple asiento. Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso de fluido en un asiento que suele estar paralelo a la circulación de la tubería. Una de las aplicaciones muy útiles que se usan en este tipo de válvulas son los líquidos, vapores, gases corrosivos y pastas semilíquidas. Entre las ventajas destacan la estrangulación, la carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarla y un control muy preciso en la circulación. Entre las desventajas tenemos una gran caída de presión, un costo relativamente elevado y entre los materiales, sobre todo en el cuerpo, para realizar este tipo de válvula de globo son el bronce, el hierro fundido, acero forjado, el monel, acero inoxidable e incluso plásticos. En la válvula de bola, mientras tanto, estas válvulas tienen el cuerpo una cavidad interna esférica que alberga un obturador en forma de esfera o de bola y de ahí proviene su nombre. Estas válvulas son de un cuarto de vuelta, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando gira la bola a 90 grados y cierra el conducto. Es muy recomendado para cuando se requiere, por ejemplo, apertura rápida en una conducción y corte sin estrangulación para temperaturas moderadas, como por ejemplo cuando necesitamos una resistencia mínima a la circulación. Además, tenemos entre las ventajas se destacan que es una válvula que posee una alta capacidad y un bajo costo. Además, posee pocas fugas, una circulación en línea recta, se limpia por sí sola, no requiere lubricación y por ende no requiere mantenimiento y posee un tamaño muy compacto. Entre las desventajas tendríamos que son características deficientes para la estrangulación, es susceptible al desgaste por sus sellos o empaquetaduras y también es muy propensa a la cavitación. Entre los materiales muy usados para construir este tipo de válvulas, por ejemplo, tenemos que es el hierro fundido, hierro dúctil, bronce, latón, aluminio, aceros al carbono, aceros inoxidables, incluso titanio, tantalo, circonio y plásticos de propileno. Una de las válvulas también muy usadas a nivel industrial es la válvula de Macho. Es una válvula de bola muy típica, con un obturador de forma cilíndrica, con un orificio transversal e igual al diámetro interno de la tubería. Tiene un movimiento de giro de 90 grados. Además, es recomendada para accionamientos frecuentes con apertura total o cierre total, para bajas caídas de presiones a través de la válvula. Entre las aplicaciones que se destacan en este tipo de válvulas tenemos que es para pastas semilíquidas, para líquidos, vapores y gases corrosivos. Entre las ventajas tenemos un bajo costo, un cierre hermético y un funcionamiento muy rápido de esta válvula. Desventajas requiere un alto torque para accionarla, un desgaste del asiento y una cavitación con baja caída de presión. Entre los materiales para construir este tipo de válvulas tenemos lo que es el hierro dúctil, el acero inoxidable, una aleación, cualquier tipo de aleación, monel, níquel e incluso plástico. Otro tipo muy importante de válvulas es la válvula de mariposa. La válvula es muy importante ya que debido a su bajo coste y es muy adecuada para fluidos corrosivos o contenidos con sólidos de suspensión. La válvula de mariposa es de un cuarto de vuelta y controla la circulación por medio de un disco circular con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de circulación.
Es muy recomendada para la apertura total o cierre total con estrangulación, cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería y para bajas caídas de presión a través de la válvula. Entre las aplicaciones que destacan este tipo de válvulas tenemos lo que son gases, pastas semilíquidas, líquidos, sobre todo con sólidos de suspensión. Entre las ventajas tenemos que es ligera de peso, compacta e incluso tiene un bajo costo. Además, no tiene bolas o cavidades, posee una alta capacidad, una circulación en línea recta y se limpia por sí sola. Entre las desventajas tenemos que se necesita un alto torque para accionarla, una capacidad limitada para caída de presión e incluso es propensa a la cavitación. Entre los materiales que se usan para construirla está el hierro, los aceros de carbono, aceros forjados, aceros inoxidables y monel. Una de las válvulas también más usadas, lo que es la válvula de diafragma. Las válvulas de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio de un diafragma flexible y sujeto a un compresor, de ahí su nombre. Por ejemplo, cuando el vástago de la válvula hace descender el compresor, el diafragma produce sellamiento y corta la circulación. Este tipo de válvulas es muy recomendada para servicios de estrangulación, para servicios con bajas presiones de operación. Entre las aplicaciones se destacan los fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas e incluso sirve para alimentos y productos farmacéuticos. Una de las ventajas muy importante es que es de bajo costo, no tienen empaquetaduras, no hay posibilidad de fugas por el vástago, es inmune a los problemas de corrosión. Mientras que, por otro lado, en las desventajas, tenemos que es un diafragma susceptible al desgaste y una elevada torsión al cerrar la tubería cuando se encuentra llena. Además, existen otro tipo de válvulas. La válvula de compuerta. La válvula de compuerta es de múltiples vueltas, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. Es muy recomendada para cuando nosotros usamos muy frecuentemente para una resistencia mínima a la circulación, para mínimas cantidades de fluido o líquido atrapado en la tubería. Entre las aplicaciones se destacan, y es muy importante destacar este tipo de válvulas ya que se usan para aceites, para petróleo, para gas, para aire e incluso sirven para líquidos condensables y líquidos corrosivos. Entre las ventajas destacamos su cierre hermético, su bajo costo, su diseño y funcionamiento muy sencillos y una poca resistencia a la circulación. Entre las desventajas además tenemos el control deficiente de la circulación, que se requiere mucha fuerza para accionarla, produce una cavitación con baja caída de presión, debe estar cerrada o cubierta por completo. Entre los materiales tenemos el cuerpo, por ejemplo, bronce, hierro fundido, acero forjado, monel e incluso PVC. Una de las válvulas muy usadas también es la válvula de jaula, la cual consiste en un obturador cilíndrico que desliza en una jaula con orificios adecuados a las características del caudal deseados en la válvula. Se caracterizan por el fácil desmontaje del obturador y porque se pueden incorporar orificios que permiten eliminar prácticamente el desequilibrio. Por otro lado, el obturador puede disponer de aros de teflón que con la válvula en posición cerrada asientan contra la jaula y permiten así un cierre hermético. Uno de los temas muy importantes para aprender el funcionamiento de las válvulas son los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores son dispositivos capaces de transformar la energía, sea esta hidráulica, neumática o eléctrica, en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Estos reciben la orden de un regulador o controlador y en función a ella generan la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo en este caso una válvula. Los dispositivos, los actuadores, por ejemplo, se pueden clasificar en neumáticos, eléctricos e hidráulicos. Aquí les presentamos unos gráficos acerca de los actuadores neumáticos. Bueno, en sí, ¿qué son los actuadores neumáticos? La energía del aire comprimido se transforma por medio de cilindros en un movimiento lineal de vaivén mediante motores neumáticos en movimiento de giro. Los elementos neumáticos de movimiento rectilíneo, por ejemplo, estos pueden ser cilindros o neumáticos. Este tipo de actuadores neumáticos, a menudo, por ejemplo, la generación de un movimiento rectilíneo con elementos mecánicos combinados con accionamientos eléctricos supone un gasto considerable. Por ejemplo, tenemos un cilindro de simple efecto. Estos cilindros no tienen una conexión de aire comprimido, no pueden realizar trabajos más que en un sentido. Se necesita aire solo para un movimiento de traslación.
y el vástago retorna por el efecto de un muelle incorporado o de una fuerza externa. Otro de los actuadores muy importantes es el de tipo eléctrico. Las características de estos actuadores son esencialmente diseñados para aplicaciones de giro cuando necesitamos 90 grados. Son reversibles, ideales para la automatización de válvulas de bola y de mariposas. Son muy resistentes a la corrosión. Poseen un mando manual de emergencia e incluso un indicador visual de posición. Estos actuadores podemos ofrecerlos en tensión, sean estas monofásicas o trifásicas, dependiendo del modelo del mismo, y además distintas tensiones y tipos de alimentación, sean AC o DC. Se caracterizan por tener un control térmico, el cual me va a permitir medir la temperatura e incluso tener un multivoltaje, un control electrónico del torque, un mando manual de emergencia y contactos auxiliares. Entre los actuadores hidráulicos para las válvulas tenemos actuadores lineales llamados cilindros y actuadores rotativos que en general se denominan motores hidráulicos. Este tipo de actuadores son alimentados con fluidos a presión y se obtiene un movimiento con una determinada velocidad, fuerza o bien velocidad angular y momento a partir de la pérdida de presión de un determinado caudal de fluido en cuestión. A continuación les voy a hablar acerca de una válvula muy especial y que nos interesa mucho, la electroválvula. ¿Qué es una electroválvula? Una electroválvula es también conocida como una válvula que posee un solenoide de uso general, o sea, es una válvula que abre o cierra el paso de un líquido en un circuito. La apertura y cierre de una válvula se efectúa a través de un campo magnético generado por una bobina en base fija que atrae el émbolo. La electroválvula posee infinitas partes, pero entre las que destacan, por ejemplo, una cabeza magnética constituida principalmente por una bobina, un tubo, una culata, unos anillos, también un cuerpo con orificios obturados por una membrana y un pistón. Este tipo de electroválvulas, según el tipo de tecnología empleada, pueden tener una apertura o un cierre, la cual puede estar unida a la posición del núcleo móvil que se desplaza bajo el efecto del campo magnético provocado por la puesta en tensión de la bobina. Bueno amigos, esto ha sido todo.